¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, porque ya buenas noches, estando en la ya en la primavera, con otra luz de día. Bueno, vamos a empezar a decir buenas tardes. Nuevamente aquí en Tus Derechos, estamos en vivo para transmitir el tema del día que nos convoca. Una celebración en realidad que se cumple, la vamos a festejar un poquito antes nosotros, pero la queremos dejar grabada para el fin de semana. En el día de mañana se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Bueno, vamos a explicar rápidamente de qué se trata esto y simplemente hoy un breve mensaje. Vamos a hablar de quién naciera un 2 de octubre de 1869, Mahatma Gandhi, que fue un activista político, también fue abogado, que pacíficamente hacía marchas y reclamos, sobre todo cuando empieza él después que se recibe de abogado, no ejerce, porque él estudia en otro país, él es de la India, nació en India, pero estudió en otro país, y retoma la lucha en India por el tema de la independencia de su país. Lo logra en el año 1947, pero un año después Gandhi es asesinado por otro líder en contra de él porque su país fue dividido entre Afganistán e India. Y él lo que quería era siempre ser pacífico y llegar a un acuerdo con los afganos a los fines de contemplar un solo gobierno. Así que por ese hecho del nacimiento que se cumple de Gandhi, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Y bueno, simplemente hoy quería dejarles una charla con respecto a este tema y también decirles que muchas veces nosotros ponemos frases en nuestras redes, frases célebres, ¿no? Que a veces no sabemos ni quién las escribe, los autores, y casualmente Mahatma Gandhi tiene muchísimas frases que nosotros utilizamos y que no sabemos que fueron de él. Así que justamente hoy les voy a dejar una que es muy, muy célebre, una frase que tiene que ver con el tema de la vida, por supuesto, que es la que dice así: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Esta es una de las frases célebres que nos dejó este genial gurú, se le decía, ¿no? Una frase que nosotros hemos posteado en la publicidad decía: no hay camino para la paz es el camino. Y no dejes que se muera el sol sin que hayan muertos tus rencores. Ojo por ojo y todo el mundo acabará luego. Todo tiene que ver con respecto a cómo uno se comporta en la vida. Ustedes vieron que nosotros inauguramos un espacio los días martes a las 19 horas, todos los martes. Vamos a tener un testimonio en primera persona y denominamos a ese espacio Contarlo es sanar. Eso tiene que ver con las secuelas de distintas víctimas que atravesaron situaciones muy complejas en su vida. La primer víctima muy valiente, a la cual le voy a agradecer toda la vida, que fue Barbie, que contó un abuso que sufrió por un familiar político a sus pequeños 6 años. Esa situación fue muy complicada para ella, pero ella fue, dentro de su vulnerabilidad, valiente. Saben que hay un documental que les voy a recomendar que lo miremos, sobre todo la generación de los 40 y pico a los 60, que tiene que ver con una activista también y una psicóloga que habla de esto de la vulnerabilidad y la valentía. Y quería dejarles hoy plasmado que todos los martes cada una de las personas que van a dar su testimonio, que no es más que contar una historia triste, una historia donde deja un trauma, una secuela en una persona, una secuela física y anímica y psíquica, ¿no? Y que tiene que ver con el comportamiento del otro. Entonces, cuando uno habla en realidad de la no violencia, se refiere a tratar
de llegar siempre al entendimiento del diálogo y no lastimar. A veces no se lastima solamente físicamente, esto es archi repetido, la verdad que no los voy a aburrir. Se lastima también cuando uno le hace un desprecio al otro, cuando uno no se comunica con el otro, cuando empiezan los mayores conflictos entre el otro, uno y otro. La verdad es que la no violencia, nosotros en nuestro país, a nivel político y judicial también, yo quería hablar de un tema que se vio reflejado con lo que tiene que ver con el crimen de María Soledad Morales, que eso ocurrió en nuestra provincia de Catamarca. Ese crimen marcó un antes y un después en la política del gobernador de aquel momento, los Saadi. En ese momento, una monja que también toma los valores de Mahatma Gandhi, hace las marchas del silencio. Quedaron para siempre las marchas del silencio encabezadas por la monja Marta Peloni, que a través de su actividad y de todas las noches salir a marchar para que se haga justicia por el asesinato de María Soledad, esto marcó lo que es el principio de un reclamo sin llegar a la revolución violenta, ¿no? De esto se trata la no violencia a nivel político, a nivel país, a nivel nación. En aquel momento, estoy hablando de hace 30 años atrás, esto si quieren los más jóvenes lo pueden googlear, están como las marchas del silencio o también está como la religiosa Marta Peloni. A nivel personal, de todos los testimonios que me tocan vivir en mi diario cotidiano, de todas las víctimas que yo normalmente tengo que escuchar por violencia, por maltrato psicológico, económico, ¿no? Muchas veces les quiero aclarar también a los oyentes que va a haber personas, varones, masculinos, que también van a dar su testimonio y que también han sufrido violencia. Porque si bien la fuerza entre el hombre y la mujer tiene obviamente una diferencia enorme, ¿no? Por el tema de la fuerza física hablo, pero las palabras muchas veces son más fuertes que lo físico. Y también quiero que sepan que hay varones en esta situación. La no violencia es la paz, es lo pacífico, y el diálogo en esto es muy fundamental. El diálogo empieza en casa. El diálogo, que es lo primero que se rompe en una pareja cuando empieza esta crisis y el conflicto que luego termina en una separación. La falta de diálogo lleva a la crisis. La crisis lleva a una indiferencia y esa indiferencia termina en un rencor y en una bronca que después no pueden salir de ese lugar. Es importante que yo les cuente que por lo general, y fue muy utilizado, la figura del mediador. El mediador que internacionalmente sirve para acercar a las partes en los conflictos, tiene mucha relevancia y mucho que ver entre países también en conflictos armados. El mediador se capacita permanentemente y es una figura muy importante entre dos personas en pleno conflicto. Razón por la cual les digo, quien les habla es mediador y es importante que concurran, sobre todo en los conflictos de familia, que yo sé que mucha gente que está mirando ha padecido o padece esta situación porque hay hijos en el medio, en una familia quebrada, en un matrimonio separado. Es importante tratar siempre de retomar el diálogo entre adultos. Ese diálogo que va a venir obviamente después de que decanta, como en un vaso con tierra, cuando decanta la tierra en el fondo, eso es cuando se enfría y se aquieta el conflicto. Si nosotros vivimos en un conflicto permanente, nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca vamos a llegar a entender y a componer que entre nosotros dos en algún momento hubo amor, hubo sentimientos y de esos sentimientos hubo hijos. Y los hijos van a estar siempre. Siempre el diálogo de las consejeras de familia que a mí me toca compartir con las partes tiene que ver con esto, ¿no? Con decirle a los dos
Bueno, hoy estamos reunidos, estamos en esta instancia porque evidentemente los dos adultos, mamá y papá, no han podido dialogar como corresponde para no llegar a los tribunales. Realmente les digo que el tema de el diálogo es muy importante para llegar al entendimiento. Cuando uno consigue una mediación y consigue y logra que las partes pongan de acuerdo y entren en una situación de pasividad, la verdad que es un gran logro, no para el mediador, sino para las partes. Y sobre todo cuando, insisto, hay chicos en el medio. También me gustaría decirles hoy que como abogada de niña, niño y adolescente, es muy importante el diálogo con los chicos. A veces yo veo papás o mamás que me dicen, no, lo que pasa, que él es muy chiquito o ella es muy chiquita, no entiende de qué se trata, yo no se lo digo, no se lo hablo, no se lo he comentado. Pero quieren que les diga una cosa, con la información y la tecnología que hoy existe en todo el mundo, los chicos tienen mucho acceso a información que nosotros los adultos ni siquiera nos imaginamos. Y lamentablemente nosotros perdemos esa situación de poder contarles a ellos de qué se trata nuestras vivencias ya con la edad que tenemos, de qué es realmente determinadas cosas que ellos investigan por otro lado y que nosotros como papás nos perdemos. Obviamente el adulto somos nosotros y obviamente ellos tienen una edad progresiva que van a ir creciendo y van a ir entendiendo las cosas. Cada niño a su edad va a aportar su granito de arena. Pero yo les puedo asegurar que con la figura de los abogados del niño, niña y adolescente y además con la acción de los tribunales de familia, a los chicos se los debe escuchar. Hablo de los chicos, en general voy a decir chicos para no nombrar a cada rato NN y A, que son las siglas niño, niña y adolescente. Los chicos tienen que ser escuchados. No lo digo yo, está escrito y está receptado en nuestra Constitución Nacional a través de la recepción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que casualmente la semana pasada estuvimos hablando al respecto, hicimos un posteo cuando se festejó también la ley que en 1990 la Argentina formó como Estado parte la Convención de los Derechos del Niño. ¿Quieren que les diga una cosa, que les confiese como abogada lo que está ocurriendo? Realmente estoy muy desconforme con los jueces, funcionarios de turno en los juzgados de familia, porque cuando uno como abogado solicita, a través de una mamá o un papá, cuando los representamos, solicitamos un abogado del niño, niña y adolescente, y la verdad es que no nos hacen al lugar. Pero también existe un equipo técnico dentro de los juzgados que tienen la obligación, a través de un test, de un juego, los que componen el equipo técnico, que siempre es una psicóloga, un asistente social, quien debe velar también por los derechos de estos chicos, se lo debe escuchar. Incluso por el artículo 12 de esta Convención Internacional, las juezas y los jueces en persona tienen la obligación de escuchar a los chicos. En este sentido, yo les decía que no estaba muy conforme porque veo que no hay una situación de recepción con respecto a la figura nuestra como abogados técnicos de estos chicos. Y les cuento más, a partir del Código Civil y Comercial, en el año 2015 que se reformó y se unificó, hay un artículo específico que habla que los chicos de 13 años en adelante tienen que tener sí o sí su asesor técnico y ahí entra nuestra figura. Pero, les vuelvo a repetir, los jueces primero quieren que los adultos pasen por una audiencia, quiere escuchar, ver si se pueden componer entre las partes y luego si ante esta situación fracasada de un intento de conciliación y mediación, entraría escuchar al niño, niña y adolescente. La verdad que yo creo que no, que es al revés. Creo que a los chicos hay que escucharlos de entrada porque son los que tienen el real interés de saber y de opinar sobre con quién quieren vivir,
cómo quisieran que fueran las visitas con su mamá, con su papá no conviviente. No voy a hablar de alimentos porque obviamente los alimentos los administra la persona con quien residen, ¿no? No tienen esa capacidad los chicos. Pero bueno, la realidad es que esto pasa y yo creo que esta es una manera violenta de no permitir ejercer los derechos a los chicos que son muy poco escuchados, ¿eh? Así que en esto quería dejarles un poco esta notita de color. Después decirles que, bueno, los derechos de la mujer, voy a hablar también de esto. En realidad los derechos de la mujer no quiere decir que los hombres no los tengan. Todos tenemos que ser iguales ante la ley, cosa que a veces es muy difícil y por eso hay que luchar mucho con respecto a los tribunales, a los juzgados para hacer valer las leyes. Para mí, la única diferencia entre el hombre y la mujer es la fuerza física. Después en lo demás somos todos personas, seres humanos. Incluso yo agregaría también a los animales, porque nosotros, como verán reflejado en nuestras páginas, hablamos mucho del derecho animal. No solamente a las mascotas que viven con nosotros, a los gatos, perros, no sé, algún conejito, algún otro tipo de mascota hogareña, sino que también estamos hablando mucho de los caballos. Y estamos tratando de salir con las ONG que hacen un laburo impecable. Ustedes no se imaginan las cosas que yo estoy enterándome a raíz de las entrevistas que le hago a las personas responsables de algunas ONG por el tema que están bregando para desterrar el carro con tracción al caballo. ¿Por qué? Porque hay otro montón de motovehículos que se pueden utilizar. El caballo no es una herramienta de trabajo. El caballo es un animal, un ser que tiene derecho de alimentos, que tiene derecho a ser bien tratado, que tiene derecho a veterinario, que tiene que estar vacunado, que tiene que estar castrado, que tiene que tener un hábitat. O sea, no lo puedo tener como la bicicleta parado ahí al lado de mi casa porque yo vivo en un 30 metros cuadrados con 5 hijos. ¿Qué culpa tiene el caballo? Yo me estoy haciendo eco de un reclamo que también tiene que ver con la no violencia. Si nosotros como sociedad no entendemos que el caballo castigado con un auto desarmado cargado arriba del carro y cagándolo a palos para que funcione y lleve semejante carga, si eso no lo vemos como sociedad, ¿para qué lugar estamos mirando? Entonces tengamos mucho cuidado y es importante hoy que hablemos de varios puntos de la no violencia, ¿sí? Porque tiene que ver con un montón de cosas que a veces por nuestro día a día, porque estamos enojados con los políticos, con que no con nuestros derechos, con nuestro jefe que no nos aumenta el sueldo, con la falta de trabajo, con un montón de cosas, pero que dejamos pasar. La no violencia en realidad es incluirnos a todos, el respeto por el otro, que es muy importante el respeto por el otro, y sobre todo el respeto entre nosotros a nivel intrafamiliar, que yo lo estoy viendo cada vez más con respecto a las familias, inclusive pelearse por nada en una sucesión. Por nada, ¿eh? Son 5 o 6 hermanos que vienen y me plantean, mirá, la mujer de mi papá pasa tal cosa, nos quiere cagar, se quiere casar, mi papá se está por morir, pasa esto, y por ahí es una pensión que no le corresponde a los herederos. O sea, la jubilación que va o está cobrando una posible persona en un lecho de muerte, no la va a cobrar sus hijos, la cobra solamente su concubina o su esposa legítima. Pero ya se están peleando antes de que la persona deje de respirar. Entonces, tenemos que tratar de ser más tolerantes, tenemos que tratar de empezar a cambiar desde adentro de uno esa tolerancia y tratar de valorizar el tesoro más
digamos, importante que tenemos, que es la familia. La pareja puede no llevarse de acuerdo, pueden separarse, pero nuestros hijos van a estar siempre y siempre van a tratar de contar con nosotros, deben tratar de contar con nosotros. Eh, Insisto con el tema de los caballos, es algo que vamos a visibilizar nuevamente el viernes que viene. Vamos a tener a otra ONG que integra Buenos Aires Sin TAS. Recuerdan que estuvimos hablando con Caballos de Quilmes en aquel momento, con Karina. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando con otra ONG que entre muchas ONG, esta trabaja en Luján y también tienen un centro de rehabilitación de rescate de caballos. Sinceramente, decirles que Rescata a un Caballo es otra ONG que nosotros la tenemos dentro de los seguimientos en nuestra página Tus Derechos, y les quiero contar que Rescata a un Caballo, digamos que la persona responsable de esa ONG no vive aquí en Argentina, es una argentina, pero vive en Tenerife, en España, muy cerca de donde está ocurriendo una desgracia ambiental que nos va a marcar, y allí en Europa les va a marcar una situación compleja como es el tema del volcán ahí en Canarias, que está dejando destrozos, no solo por la gente que vivía en el lugar, por la producción de banana que se dedicaba a esa isla, la Palma, estamos hablando de la isla, a la gran producción de banana, como yo hoy hablé con Ana Herrera, que es de Rescate un Caballo. Ella junta donaciones allá afuera para mandarlas aquí a Buenos Aires, y la verdad son muy solidarios también en España, los europeos también, con esto, y muchas veces nosotros estas cosas no las sabemos y por eso estamos nosotros para querer visibilizarlas. La no violencia también implica los políticos con los ciudadanos. Nosotros tenemos una manera de votar, de elegir a nuestros representantes en un voto democrático. Desde el año 1983, por lo menos quien le toca, donde yo tuve mi primer voto en democracia, nosotros tenemos una forma de representación del político que representa al pueblo. Quiere decir que cuando nosotros elegimos a nuestros políticos, lo estamos eligiendo para que trabajen en nuestro nombre, ¿no? Y hoy yo veo que hay como mucha indignación porque nos sentimos también totalmente vulnerables. Quien les habla perdió 5 familiares durante el año 2021. 4 fueron por COVID. No llegó la vacuna a tiempo, mientras en otros países ya se estaban vacunando. Acá al lado nuestro, en Uruguay y en Chile. Yo no voy a hablar de partidos políticos, porque en realidad yo pertenecía a un partido político, mi padre me llevó a eso. Aprendí parte de la historia de nuestra Argentina, no solamente por haber militado en un partido político, mi padre fue concejal de Avellaneda, sino además porque tuve que estudiar desde la Constitución hasta la última DNU que pudo haber salido aquí en Argentina. Me dedico a perfeccionarme porque me lleva la carrera, ¿no? Es una vorágine permanente las leyes de los cambios y uno tiene que estar actualizado. Y realmente yo también me siento violentada por nuestros políticos de turno. En general hablo, no de un partido, en general. Porque si ustedes se ponen a escuchar un poquito, cosa que aburre también, ustedes verán cómo pareciera que se nos ríen en la cara, que ninguno hace propuestas. Hablan uno del otro todo el tiempo, pero no hacen propuestas. Y eso es muy complicado a la hora de que nosotros podamos elegir. Porque nosotros para elegir, cuando uno elige determinada compra, determinado servicio para comprar, uno que busca garantías, busca que el servicio sea el mejor, que esté a buen precio, le busca todas las características. ¿Cómo vamos a elegir a nuestros políticos que nos representen si nos dan vergüenza? Eso también
es una forma de que nos violenten. Esto sería una forma de violencia. Otra forma de violencia que se está ejerciendo y nosotros no nos damos cuenta es a nivel ambiental. Hay muchos activistas muy silenciados porque los medios están todo el tiempo con la política, con los partidos políticos y no reflejan otras cosas. Es el otro tema, que es lo que está ocurriendo justamente, no voy a decir el tema de los volcanes porque eso es algo de la naturaleza propia, ¿no? No lo está provocando el hombre. Hay un movimiento de placas tectónicas que lleva a que cada tanto los volcanes, les cuento que los volcanes están en actividad, si ustedes han escuchado un poco alguna persona que está idónea en el tema, les va a informar que los volcanes están activos permanentemente. En Europa, en este momento hay 7 volcanes activos. Lo que pasa que este se desmadró, pero los volcanes están activos. En Argentina, les cuento, solamente en Catamarca tenemos 20 y pico de volcanes. No sé si ustedes lo sabían. Y esos volcanes, en el sur también tenemos, cada tanto hay movimientos, hay gente que se dedica a la geología que los va monitoreando y los va siguiendo por una cuestión justamente de seguridad a nivel población. Pero sinceramente la contaminación en el mar, la contaminación en los basurales, también es responsabilidad nuestra. Y eso también es una forma de violentar nuestro medio ambiente, nuestro lugar de hábitat. Eso también habría que incluirlo en la currícula educativa de los chicos, como hay que incluir un montón de temas. Pero hay un tema a incluir, como también hay un tema a incluir importantísimo, que es la educación sexual. Los chicos están reavivados, de todo, rápido. Ellos nos vienen a contar a nosotros, mamá, ¿sabés cómo es hacer el amor? Me lo cuentan mis clientes, yo tengo hijos grandes ya. Y ellos le cuentan y miran todo, pero resulta que en la escuela, silencio. Todavía estamos con el cuerpo humano, con esto, con lo otro. No cambiamos la currícula de las escuelas y eso es muy importante para tener una población formada. Darle herramientas de defensa. Y ustedes saben que el tema del abuso de menores tiene que ver siempre en lo intrafamiliar. El caso de Barbie el martes, el testimonio que los invito a que lo vuelvan a escuchar, ella dice y cuenta claramente cómo la manoseaba una persona del ámbito familiar. ¿Y por qué no dice nada? Porque para ella era normal, tenía 6 años. Que su abuelito la subiera a UPA y la esté acariciando y le dé afecto es algo normal para cualquier chico. Por eso es importante el diálogo con los chicos y es importante la información desde adentro de casa, de mamá y de papá. Y que los chicos tengan la confianza suficiente con mamá y papá de contar todo lo que les pasa y que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque el chico lo que hace en ese ámbito es tratar de preservar la lealtad a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tío, porque para él son todas personas de afecto, personas que los crían, los cuidan. Así que, digo, en esta semana de la no violencia, yo en este ratito les quería dejar, porque no pudimos hacer un vivo con la ONG, habíamos tenido un compromiso con otra ONG que defiende la atracción a sangre sobre los caballos. Es importante que tengamos en cuenta que, bueno, esto hay cosas que hay que visibilizarlas. Ahí habla un primo querido. Dice, la violencia se ejerce desde arriba. ¿Qué me puedes decir de la Corte de la Nación? De los medios hegemónicos. Creo, a mi humilde opinión, estamos un pueblo siendo violentados por un grupo. A ver si sigue escribiendo ahí. Sí, es cierto, Rubén. Ahí me está escribiendo. Es cierto, es lo que venía diciendo yo. Estamos como a la buena de Dios, ¿no? Como decía nuestro... el ex gobernador de Tucumán, Mansur, que ahora está en el gobierno. Estamos a la buena de Dios. Y cuando uno está a la buena de Dios es como que está entregado, ¿no? A que pase lo que tenga que pasar o cualquier cosa. Y estamos siendo violentados. Hace mucho tiempo que estamos siendo violentados. Yo creo que la única herramienta que tenemos es capacitarnos. Escuchar todas las campanas.
tener una opinión propia. Para eso hay que leer libros y hay que capacitarse. Hay que leer libros, sinceramente les digo, porque los libros realmente nos dan la posibilidad, nos dan información y nosotros podemos tener nuestra propia opinión, pero tenemos que estar informados. Y para informarnos, los libros no los agarramos. Escuchamos opinólogos. Y los opinólogos son esos, solo son opinólogos. Yo una persona que no está formada, que no tiene una carrera de años, de ejercer una carrera, que esté formada, la verdad, no, no sé, no me da ganas de escucharla. Hay mucho panelista, mucho opinólogo y con eso no hacemos nada. Lo que pasó en la corte, le quería contestar a Osvaldo, es cierto. Yo quiero aclarar algo. El otro día lo dije en la radio y ahora me viene bien porque la corte se eligió un presidente nuevo, cada 3 años se elige presidente y vicepresidente. Les cuento que el actual presidente que se eligió en la corte solamente se eligen entre los 5 integrantes de la corte. Hubo 2 integrantes de la corte que no pudieron estar. Hayton de Nolasco, que es la jueza, y estuvo también ausente Lorenzetti. Los otros 3 que se quedaron en la corte votaron. Y votaron y quedó el presidente que quedó. Es decir, el presidente acá se había puesto en tela de juicio con los opinólogos si el presidente se podía autovotar, ¿no? Y esto es un poco, digamos, que raya la moralidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando se elige al mejor compañero de escuela? O sea, ustedes me preguntan a mí en persona, que soy la que está hablando, digo, si yo me tengo que elegir con mi mejor compañera de escuela, la verdad no me elijo, porque moralmente no estaría bueno. Eso me tienen que elegir otros. Pero acá estamos hablando de la presidencia de la Corte. Y la verdad que la ley no dice lo contrario, no dice que él no puede autovotarse. Así que realmente yo la leí expresamente, la ley es el Código de Procedimiento de la Justicia Nacional. Decía claramente, creo que el artículo 70 y pico, 60 y pico, no lo tengo ahora de memoria, que decía que se podía votar entre todos los miembros de la Corte Suprema. Así que realmente después, obviamente, y estoy de acuerdo con Osvaldo, la justicia tiene que ser imparcial. Y ser imparcial en un país de corrupción, señores, señoras, es muy difícil. Porque hay corrupción en toda Latinoamérica, demostrado judicialmente. Y eso es complicado. Porque cuando hay corrupción, hay gente que muere, hay gente que no se la ve, no se la visibiliza, también están las instituciones corruptas, todas, no solamente la justicia, las fuerzas de seguridad, las personas que tienen que prestar servicios a la comunidad y no lo hacen en debida forma. Realmente eso también es tratar de luchar para que no haya violencia. Entonces, para cerrar, la semana de la no violencia, insisto, tiene que ver con respetar al otro, con tratar de siempre dialogar y tratar de llegar a un buen entendimiento con los demás. Lo fui aprendiendo con los años, ¿eh? Yo no nací perfecta, al contrario, ahí tengo uno de mis primos que es el que me está hablando, me conoció, sabe que he sido rebelde por naturaleza. A veces gracias a la rebeldía uno también llega a determinados lugares, ¿no? Pero bueno, está bueno ser un poquito rebelde y hacer un poquito de lío y reclamar siempre por sus derechos, por supuesto, pero lo más pacífico posible. Bueno, gracias siempre por estar, gracias siempre por seguirnos, siempre está bueno interactuar. Gracias Graciela, ahí me deja un saludito, me dice muy interesante la charla. Acá también, bueno, Estelita Castelli está ahí. Después, bueno, Marcelito también, gracias Marcelo por saludarnos, te mando un besito, Marcelito. Bueno, hasta acá les dejo el vivo de hoy. Por suerte podemos continuar haciendo esto que es tan lindo para mí, es como un entretenimiento.
No se pierdan todo lo que viene en la semana y sobre todo el testimonio del martes que viene, que va a estar muy interesante. Gracias, ahí me está saludando Mimi. ¿Cómo estás, Mimi? Espero que bien, te quiero mucho. Sabés que estoy haciendo un esfuerzo enorme para estar acá en vivo. Bueno, todavía tengo un poco de dolor con todo lo que nos vino pasando en nuestra familia. Gracias, Enrique, muchas gracias, te mando un saludo. Y bueno, me gustaría, Enrique, que hagamos una charla juntos cuando te animes. Dale, hablemos de sucesiones, que sé que te gusta. Bueno, gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana y ojalá podamos reencontrarnos, Dios mediante, el viernes que viene con Caballos, con la otra ONG que vamos a estar en vivo. Les mando un besito, gracias a todos por estar.